Eh, para, les vamos a presentar entonces a Graciela Silverman. Les contamos que hoy vamos a trabajar un tema para las psicopedagogas, por lo menos complejo, generalmente, que es el tema de abordar la matemática en el tratamiento psicopedagógico. Les contamos quién es Graciela. Graciela es profesora para la enseñanza primaria, licenciada en psicopedagogía y tiene un posgrado de especialista en enseñanza de las ciencias experimentales y matemáticas por la Universidad Nacional de San Martín. Es investigadora en el marco de proyectos de la UNIPE vinculados a la enseñanza de la matemática en el nivel primario. Ha participado en la coordinación de proyectos nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados a la formación docente y al mejoramiento de la enseñanza de la matemática. Es autora y coautora de materiales curriculares y de publicaciones para docentes y alumnos para el nivel primario. Es evaluadora externa y codirectora de trabajos finales integradores de alumnos de la carrera de especialista en enseñanza de la matemática para nivel inicial y nivel primario en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además, es asesora de didáctica de la matemática en diversas instituciones de gestión privada en el nivel inicial y primario. Es supervisora externa de equipos de psicopedagogía de diversos centros de salud mental, tarea centrada en orientar el diagnóstico y tratamiento de niños con dificultades de aprendizaje en el área de las matemáticas. Bueno, así que aprovechamos a escucharte. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación, como siempre, este, y, y bueno, comentarles que estoy absolutamente de acuerdo con la utilización del lenguaje inclusivo, pero lamentablemente no me sale bien. Me siento muy torpe hablando de esa manera, así que seguiré hablando de modo tradicional, aunque ideológicamente piense diferente, ¿sí? Quería hacer esa aclaración. Por otra parte, compartir con ustedes un poco cuál va a ser el plan de trabajo para el día de hoy y decirles que estuvo atravesado por la complejidad. Recién Andrea en su presentación decía, ¿no? El tema de que, no sé, el contenido matemático en el tratamiento de por sí es complejo. Bueno, eh, teniendo en cuenta y presente permanentemente cuál era el título del curso, traté de centralizar esta presentación en tres temas que me parecen cruciales en este momento. Por el principio, digamos, empezando por conocer los diferentes enfoques en la enseñanza de la matemática, que es un aspecto que yo no suelo incluir en este tipo de encuentros, pero me parece que hoy la actualidad amerita que lo consideremos, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia que esto va a tener en los tratamientos psicopedagógicos, ¿sí? Pensando en el puente que permanentemente establecemos con las escuelas. Un segundo momento, una pregunta que se abre, si sobre todo teniendo en cuenta los chicos que están en dificultad, nosotros tenemos que partir de lo simple a lo complejo, pensando en los contenidos matemáticos. Y un tercer momento en el que, digamos, empecé a pensar cuál de todos los contenidos matemáticos que se trabajan en la escuela primaria era alguno de los más citados como de dificultad por parte de los alumnos. Y en general el primero que cae es la división, que es un tema que ya hemos conversado en otras instancias y demás, y otro tema menos explicitado, pero sí muy presente, es el caso de la resta. Por eso me gustaría dedicarle un ratito también al trabajo sobre eso. Em, Les voy a pedir que a medida que vaya avanzando, si tienen algún aporte, alguna cuestión como para intercambiar, adelante, digamos, la intención es que esto sea algo interactivo. Si hay algo que no se entiende nuevamente también, me piden que pare y volvemos a explicar. Así que, bueno, las y los invito entonces a comenzar con este encuentro. En primera medida, voy a citar lo que se llamó la enseñanza clásica de la matemática, que fue previa a los años 50. Las características de esta forma de enseñanza era pensar que el saber ya está constituido por el docente y es quien debe transmitirlo a los alumnos, ¿sí? Los alumnos lo que hacen es repetir, observar, imitar, y es una teoría aplicacionista, es decir, la secuencia sería primero se enseña, se aprende y se aplica. Es decir, si ponemos como ejemplo el caso de la suma,
ocurriría que se presenta el algoritmo de la suma, ¿sí? Se explican los pasos que se deben seguir mecánicamente para obtener el resultado, y después, a partir de ese momento, se presentan una serie de problemas que todos ellos se resuelven por suma. Una vez que se considera que este contenido ha sido aprendido, se pasa al siguiente contenido, supongamos la resta, nunca mezclarlos, ¿sí? Para no confundir, y se procede del mismo modo. Por eso, esta idea de que primero se aprende y luego se aplica. Desde esta perspectiva, no se tienen en cuenta en absoluto los saberes extraescolares, los saberes previos que tienen los niños. Y la progresión en la enseñanza de los números está marcada por la serie numérica, es decir, se empieza a enseñar el número 1, se lo asocia con un objeto, se lo dibuja, se lo repite varias veces, y luego, una vez que se considera que este ha sido aprendido, se pasa al número 2 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? No sé si se llega a ver lo suficientemente grande, pero se ve la presentación del número 1, bien grande, un animal, un elefante. Arriba se ve el dedo señalando el número 1, y después la consigna es a escribir, repasá con lápiz los números y después completa el renglón. Entonces, al principio los números están punteados y después tienen que repetir sistemáticamente durante todo ese renglón el número 1. Otra actividad que es pintemos. Colorea de verde solo un dibujo de cada tarjeta y se pregunta, ¿cómo pintarías el resto? Hacelo, ¿sí? Vamos con la reforma de la matemática moderna, que ocurre aproximadamente entre los años 50 y los años 70, y aquí lo que ocurre es que hay una transposición didáctica de los conceptos de Piaget a las aulas, a la escuela, ¿sí? Y de esto los psicopedagogos entendemos muchísimo porque trabajamos un montón, por lo menos los de mi generación, con estas cuestiones vinculadas a la seriación, la clasificación y la correspondencia. Nosotros tomábamos en su momento una prueba que se llamaba de diagnóstico operatorio durante el diagnóstico de los tratamientos, en donde lo que intentábamos era ubicar cuál era el nivel de pensamiento que tenía el chico antes de empezar a pensar alguna estrategia de trabajo, antes de empezar a pensar en un tratamiento, ¿sí? Creo que conocemos de qué se trata esto de la seriación, la clasificación y la correspondencia. ¿Se acuerdan que la seriación tenía que ver con ubicar un objeto en una serie ordenada, intercalándolo, pudiendo, digamos, percibir, entre comillas, los tamaños? La clasificación, la consigna que se daba en general era poner junto lo que va junto, y entonces se tenía que clasificar en una cantidad de elementos aquellos que compartieran alguna característica en común, y la correspondencia era hacer corresponder uno y solo un elemento de un conjunto con otro conjunto. Eso así muy rápidamente, pero yo supongo que a ustedes les debe resonar de algún modo, ¿sí? La progresión en la enseñanza, a diferencia de la enseñanza clásica, como veíamos recién, estaba pautada por estas nociones que describe en definitiva Piaget, que tiene que ver, digamos, pensemos sobre todo que Piaget era un epistemólogo, con lo cual su objeto de estudio era eh, ver cómo el hombre, el sujeto, construye conocimiento desde el nacimiento. Y es allí donde va identificando, señalando, describiendo distintas etapas, ¿sí?, de construcción de ese conocimiento. Lo que se hace es trasladar esas etapas a la enseñanza, a las escuelas. Entonces, en esa época, por ejemplo, en primer grado, se enseñaba solamente hasta el número 10 y después de las vacaciones de invierno, porque se pensaba que el periodo operatorio y de reversibilidad en el pensamiento que le permitiría a los chicos, digamos, apropiarse de la noción de número, todavía no la tenían a los 6 años. Esto iba a comenzar recién a los 7 años, ¿sí? Es decir, toda la organización de los contenidos estaba montada sobre esa idea. Entonces, aquí la progresión en la enseñanza está dada primero por las nociones prenuméricas, que son estas: la seriación, la clasificación, la correspondencia. Los cuadernos de clase de los chicos en esa época estaban plagados de esta ejercitación, ¿sí? Para luego llegar a la noción de número y finalmente a la de
la operación que era implicaba la reversibilidad a nivel de pensamiento. En este periodo también coincide la teoría de conjuntos, ¿sí? Es decir, en realidad la teoría de conjuntos surge como una necesidad de dar respuesta a un problema interno del campo de lo matemático, pero se hace una transposición de eso nuevamente a la escuela. Coincide entonces con esta época. Tampoco se tienen en cuenta los saberes extraescolares. Y como ejemplo de esto no sé si se va a llegar a ver bien, no lo pude aclarar más la página, dice así, primero arriba de todo dice formar conjuntos, ¿sí? La consigna es agrupar. Y dice, si los bichos te dan un poquito de miedo, uní rápido con una línea de lápiz los que te parece que tienen que estar juntos. Esto de poner juntos lo que va junto. ¿M? Acá se utilizaba mucho el material DIENES, KLM, KML, y en este caso, ¿sí? Ven que, no sé si se llegan a diferenciar los dibujos, que se ven ranas, se ven murciélagos, se ven arañas, ¿sí? Entonces, la idea era que pudieran poner juntos aquellos que tenían estas características en común. ¿Vamos bien por ahora? Seguimos avanzando. Entre los años 70, 80 en adelante, entonces surge la didáctica de la matemática. A diferencia de las situaciones de los enfoques anteriores, la didáctica de la matemática sostiene que se aprende a través de la resolución de problemas. Es el eje central de la actividad escolar. ¿Por qué se plantea que se aprende a través de la resolución de problemas? Porque es allí donde las nociones matemáticas cobran sentido para los alumnos. Y aquí ocurre exactamente algo inverso a lo que señalábamos antes respecto de la enseñanza clásica. Habíamos visto que la enseñanza clásica pautaba una progresión en la que primero se enseña y luego se aplica. Aquí tendría que ser al revés, o sea, aquellas nociones que queremos que los alumnos aprendan tienen que estar puestas al servicio de resolver situaciones problemáticas y recién después, en un segundo momento, descontextualizarlas y abordarlas como objeto de estudio en sí misma. ¿Sí? Ahora, uno podría preguntar, ¿cómo puede ser que los chicos utilicen determinadas nociones cuando todavía no fueron enseñadas? ¿Sí? Algunos conceptos, algunos contenidos matemáticos. Y en este caso, digamos, lo que sí tenemos que empezar como a diferenciar es que acá sí se toman en cuenta los saberes previos o extraescolares. Con lo cual, si yo les propongo pensar en alguna situación, vamos a pensar de primer grado, donde los chicos recién están empezando con la escolaridad, y se les plantea una actividad en la que ellos tienen que averiguar cuántos objetos se introdujeron en una caja que está a la vista de todos. Supongamos que llamamos a algún niño y le pedimos por favor que coloque 5 tapitas dentro de una caja y a otro que coloque otras 4, ¿sí? Y se les da la consigna de, bueno, averigüen cuántos elementos hay. Seguramente van a contar con ciertos recursos. Por ejemplo, algunos pueden utilizar los dedos, ¿sí? Otros pueden dibujar para, digamos, reconstruir la situación que se generó a la vista de todos. Entonces pueden dibujar 5 palitos y después 3 más. Otros que ya cuenten con algunos recursos de cálculo podrán hacer un cálculo mental. Otros un sobreconteo, es decir, me guardo 5 en la cabeza y agrego 3. Digamos, algunas estrategias que permiten resolver esa situación que los acerca, ¿sí? Progresivamente a la idea de la suma, ¿sí? Entonces, luego de varios juegos como estos de la caja y otros similares, entonces recién en una segunda instancia se descontextualiza este concepto que se quiere trabajar, se sistematiza, nosotros decimos se institucionaliza, es decir, se oficializa como un saber que va a tener que ser como, digamos, generalizado y aprendido por la mayoría, y luego recién, entonces, se compara con otros saberes que sí están presentes. Por ejemplo, en esta situación que yo acabo de contarles, como el juego de la caja, también se podría plantear que alguien viene y coloca determinada cantidad de tapitas, supongamos que coloque 9 tapitas, y viene otro y retira 3. Entonces, la suma y la resta no se ven de forma totalmente aislada y separada, como en el caso de
de la enseñanza clásica o tradicional, sino que se ponen en relación permanentemente y se comparan. Aquí, a diferencia, nuevamente, como decíamos antes, que se hablaba de la imitación, de la repetición, de la ejercitación, la actividad central de los chicos sería resolver, argumentar, validar. Ya dijimos que estaba centrado en la resolución de problemas y que se tienen en cuenta los saberes extraescolares. Aquí lo que hice fue buscar de algún libro de texto también, de los primeros días de primer grado, como para que se entienda un poco esto, que sería impensable dentro de un esquema de una enseñanza tradicional, ¿sí? Había un juego previo que se llama La Vaquita de San Antonio, que tenían que ir sacando, era un juego de conteo. Luego de haber jugado, que es un poco el esquema que se propone, se pregunta, ¿se puede saber quién ganó en cada partido? Y entonces pasan del juego a poner el foco en el registro de esos puntajes en donde necesariamente el número cumple una función fundamental, donde tiene sentido usar los números para resolver esa situación y saber quién de todos los jugadores que se plantean allí fue el ganador, ¿sí? Luego viene otra consigna, en los que se puede saber quién ganó, rodea el nombre del ganador, bueno, esto es aparte, y mirando las anotaciones, ¿se puede saber si jugaron 3 vueltas? Ahí el registro de clase es, el registro de los puntajes es la situación de clase nodal, ¿sí? ¿Cómo anoto los números? ¿Para qué los anoto? ¿Qué información me están dando esos números? Y después, una pregunta que viene con el simbolito de que se converse y se discuta entre todos, en los que no se puede saber quién ganó, ¿qué consejos les darían para la próxima vez que anoten los puntajes? Es decir, el tener que elaborar consejos hace que se descontextualice un poco el juego en sí mismo y se piense ya directamente en los números. ¿Cómo hago para saber quién ganó? ¿Cómo hago para anotar esos puntajes? ¿Sí? Se va entendiendo un poco la progresión y la marcada diferencia que hay respecto de otros de las otras, de los otros textos que fui compartiendo, ¿sí? Por el tipo de actividad que se promueve. La didáctica de la matemática también es constructivista y toma un aspecto de la teoría piagetiana, pero a diferencia de la matemática moderna, toma aquel aspecto vinculado a la teoría de la equilibración. Es decir, esto de partir de determinados estados de conocimiento, que a partir de una reestructuración que se da por un desequilibrio que se presenta a partir de tener que resolver un problema, se adquiere, se llega, se construye un esquema de conocimiento que es superador respecto del cual se partió, ¿sí? Eh, lo hice como muy lineal y sencillo, pero la idea es que sí es una teoría constructivista y lo interesante, lo más, digamos, diferente respecto de los otros enfoques, tiene que ver, además del tipo de actividad que se propone, el rol del alumno, es cómo se piensa la clase de matemática. Ya no es alguien que imparte conocimiento, sino que, como dicen Carmen Cesa y Diana Giuliani, pensamos la clase de matemática como una comunidad de alumnos y maestros que resuelven problemas, discuten, elaboran conjeturas, justifican sus afirmaciones y sus acciones, es decir, producen matemática. Esta actitud de producir es algo que tenemos que tener presente también en la clínica psicopedagógica. Por eso estoy trayendo especialmente, digamos, estos recortes también de Paola Tarasov y Patricia Sadowski que dicen que los niños batallen con las ideas, que aprendan a producirlas y a retomarlas para ampliarlas, para restringir su alcance, para elaborar otras nuevas, para profundizar su comprensión, que transformen ideas con ideas. Es este un sentido profundo de la escuela por la que trabajamos. Es decir, se está puesto el acento permanentemente en la producción. Se concibe al niño entonces como productor de conocimiento y esto implica que se apropie no solo de los saberes, sino también de los modos de producción de esos saberes. Y esto me parece que es clave, crucial y que diferencia a este enfoque de los otros que veníamos hablando. Ahora, uno piensa en una comunidad de producción, los niños produciendo conocimiento y por otro lado el docente produciendo conocimiento.
¿En qué momento produce conocimiento el docente? Y en ese caso podríamos pensar en qué momento nosotros producimos conocimiento en la clínica psicopedagógica. Un poco la respuesta pensando en la clínica psicopedagógica es cuando nosotros tenemos que interpretar las producciones de los chicos, ¿sí? Hay algo ahí que quizás los chicos no pueden explicar cómo lo hacen, ponen en juego un saber en acto y nosotros tenemos que intentar reconstruir esto y dándole pistas como para que él pueda apropiarse de esto que hizo, explicitarlo y sistematizarlo. Por eso, digamos, sería esta parte de que se tenga que apropiar de los modos de producción de esos saberes para que después pueda reutilizarlos, reinvertirlos en otras situaciones. Bueno, en estos últimos años, digamos, hasta ahora lo que estuve definiendo fueron como 3 modelos de enseñanza que vienen como teniendo vigencia y que coexistían en las aulas muchas veces, ¿no? A veces para un contenido un docente podía como asumir determinado enfoque para enseñarlo y para otro eh, por ahí utilizaba algún otro enfoque. ¿Por qué me pareció importante traerlo hoy aquí? Y esto vinculado a la complejidad. En los últimos años se trató de importar, seguramente algunas de ustedes estarán al tanto, algunos métodos, vamos a llamarlo así, métodos de enseñanza de otros países. Hablamos de Singapur, hablamos de Finlandia. En estos momentos está ocurriendo aquí, en nuestro país, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, que están, digamos, que ya está en reedición el diseño curricular que rige, digamos, los contenidos de enseñanza para todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Es un diseño curricular que va a ser muy diferente a lo que nosotros venimos trabajando, venimos propiciando desde ese tiempo, porque este diseño curricular está basado en lo que se llama matemática para el desarrollo de las capacidades. En el año 2019 hubo un encuentro a nivel nacional en donde eh, dos profesionales, bueno, justo Daniela Reyes, que es una de ellas, es argentina, pero que está trabajando en México hace muchos años y ahora está en la escuela de capacitación, en la escuela de maestros de la Ciudad de Buenos Aires, están como trayendo este nuevo enfoque, nuevo método de enseñanza y creo que es fundamental que nosotros como psicopedagogos estemos al tanto porque nos vamos a encontrar con producciones de los chicos en sus carpetas y en sus cuadernos que van a ser distintas, ¿sí? ¿Qué es lo que se promueve desde aquí? Dicen, el aprendizaje del estudiante se representa como el producto emergente de una dialéctica de construcción social del conocimiento que parte de lo factual, articula lo procedimental y se consolida en el nivel simbólico. Son 3 etapas llevadas a cabo en forma de espiral en un ir y venir entre simplicidad y complejidad. Ahora vamos a ver que la etapa factual que ellos describen se refiere a las acciones de los estudiantes sobre su entorno concreto y la articulación de estas con las mediaciones culturales como el lenguaje y los códigos, en tanto aspecto primordial en la construcción de conocimiento matemático. La segunda etapa, que era el procedimental, es un momento intermedio entre lo concreto y el establecimiento de relaciones, y la etapa es simbólica, donde se construye, mediante razonamientos y prácticas socialmente compartidas, su propio conocimiento, organizando, clasificando, generalizando, abstrayendo de los hechos y procedimientos de las etapas previas que la información sea un sistema codificado. Aunque esto no se entienda del todo, y no es este el objetivo, por lo menos hoy, en este encuentro, que yo me explaye sobre esto, ahí les dejo el link como para que puedan acceder de dónde fue sacado este material, pero digamos, saber que cuando uno escucha la fundamentación de este enfoque, en realidad dicen que es, digamos, como para salirle al cruce a la memorización, a la repetición con la cual aprenden los chicos y que al terminar la escuela se olvidan absolutamente de todo. En ese caso estarían dando respuesta, y de ahí la importancia de haberles compartido un poco esta trayectoria histórica de los diferentes enfoques en la enseñanza de la matemática, le están respondiendo a la enseñanza clásica, no a la didáctica de la matemática, ¿sí?
Entonces, más allá de las posiciones personales que cada una de ustedes quiera adoptar, sí me pareció importante que traer desde... Ya sabes que estamos en el equipo de David Solana. Genial. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, decía recién que me parecía importante que nosotras como psicopedagogas estemos al tanto de esto que está ocurriendo en las escuelas y que nosotros, digamos, los que pensamos que los contenidos escolares deben ser incluidos en la clínica, nos vamos a encontrar con algo diferente, ¿sí? Y creo que es nuestra responsabilidad también adentrarnos en esto, entender qué es lo que se les va a proponer. Acá lo que hice fue como listar las capacidades que ellos plantean como saberes prioritarios, que en general, digamos, las plantean como 6 capacidades transversales para desarrollar a lo largo de la trayectoria escolar, y son estas que están aquí mencionadas: la resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad local y global, etc. Una diferencia importante tanto en este nuevo método que se está instalando a partir de los diseños curriculares. Ya se instaló, digamos, ya va a salir el currículum ahora, en estos días, el nuevo diseño, es cómo se considera al docente. Yo había puesto el énfasis en la didáctica de la matemática, que se hablaba de una comunidad, bueno, que se aprende en interacción con otros, que se habla de una comunidad de producción de conocimiento donde docente y alumnos producen, ¿sí? Aquí el docente está pensado como un aplicador de algunas secuencias que pensaron otros. No es lo mismo ser un aplicador de algo que pensó otro que producir un conocimiento, ¿sí? Esto creo que es algo fundamental que, que tenemos que tener en cuenta. Hubo algunos de las secuencias que se compartieron a nivel nacional, insisto, en el año 2019, con Daniela Reyes y Cantoral, que ya falleció hace poco, en la que se pautaban secuencias de trabajo y además se definían los tiempos de duración de cada una de esas actividades. En ese caso, uno se pregunta, ¿qué lugar dejan para la espontaneidad de lo que ocurre en cada clase, que es diferente a lo que ocurre en otra clase? ¿Sí? La idea de que todos tienen que saber lo mismo y al mismo tiempo, digamos que es una vieja discusión que ya creíamos ganada en algún punto, pero bueno, hay una vuelta hacia todo eso. La sugerencia y el objetivo de haber empezado este encuentro con esta sistematización de diferentes modelos, que fue muy escueta, así muy lineal, pero tenía que ver con que estemos atentas a esto que es inminente y va a suceder. ¿Sí? Hola, perdón. Sí, Ignacio. Sí, bueno, muy interesante todo lo que estás diciendo. Antes de decir lo que estaba pensando acerca de lo último que dijiste, quiero aclarar que soy docente hace casi 30 años, maestro de grado, y no solamente esto que dijiste acerca del último diseño curricular, que es un diseño prescripto, que trae los contenidos, que trae las secuencias, que trae, o sea, es un manual para hacer lo que se debe hacer en el aula. Yo también pasé por los módulos en su momento, pero además de todo trae consecuencias y digamos, me parece importante decir que estas secuencias ya prescriptas, si bien pueden aportar conocimientos generados por otros, no favorecen el conocimiento generado por los alumnos en el aula, o intentaron hacerlo, no favorecen el conocimiento que podía producir el docente, pero además en muchos casos fueron como generadores de dificultades de aprendizaje reactivas en muchos chicos. Porque en realidad, si bien un diseño curricular prescripto puede ser que facilite en algunos aspectos la tarea de los docentes, eh, estamos dejando de pensar las diferentes modalidades de aprendizaje en este caso. Y es importante tenerla en cuenta para lo que dije recién, para no generar dificultades de aprendizaje. Es decir, no le voy a enseñar a todos los niños del mismo modo, porque no todos aprenden del mismo modo. Y con un diseño curricular ya prescripto, es como que prescripto y como sometido
a un permanente control, porque eso es lo que ocurría, al menos en las escuelas públicas donde yo trabajaba de la provincia de Buenos Aires, en el que no podías como facilitarle otro camino, tal vez un poco más desestructurado que las propuestas del diseño, o tal vez más estructurado que las propuestas del diseño, porque todos los chicos no aprenden igual, donde algunas secuencias estaban en general previstas para un aprendizaje más visual. Entonces, bueno, nada, todo eso también, y termino con esto, ayudaron a generar estas dificultades de aprendizaje que en general son reactivas, como decía Alicia Fernández. Perdón, Ignacio, acá, Sí. digamos, en relación a lo que estás diciendo, y Graciela y a todos, hola, buen día. A mí me parece fundamental, si bien todos los diseños curriculares son prescriptivos, porque en Provincia de Buenos Aires, en cualquier jurisdicción, no hay posibilidad de optar por no la implementación o no en el ámbito escolar. Ya tiene un carácter prescriptivo de por sí, ¿no? En su naturaleza. La cuestión, y esto yo me lo vuelvo a plantear todo el tiempo en relación a los diseños curriculares, hay una gestión y hay un trabajo del director como asesor pedagógico de la institución que tiene que asesorar, capacitar y acompañar para que los docentes puedan, digamos, implementar el diseño curricular in situ, contextualizado a cada una de las aulas, a las situaciones de cada uno de los grupos, y aquí me parece que no implica dejar al docente solo. Los directores de escuela, y aquí me sumo y me hago cargo, tenemos la responsabilidad ética y profesional de acompañar esta labor, y aquí también tenemos que pensar en la capacitación de los directores, porque el director no es solo el que organiza la rifa y la cooperadora. O sea, tiene una función prescriptiva, reglamentada, que es de acompañar y asesorar pedagógicamente a los docentes, ¿no? Y acá es donde se produce el quiebre, ¿no? Donde puede uno marcar la diferencia y no dejar al docente que, tipo receta, implemente algo descontextualizado. Es un tema ese, ¿no? El del asesoramiento pedagógico del director. Sí, así tal cual y como lo decís. Sí, creo que en ese sentido estamos de acuerdo, digamos, pensar a la institución escolar como un conjunto, ¿sí? Y la importancia de las interacciones y que cada uno desempeñe su función, su rol. Pero más allá de eso, ¿sí? Ana Laura, que me parece, y también Ignacio, que los aportes fueron bien interesantes, pensar, y también coincido con que siempre el diseño curricular prescribe, esto es así, pero el tema es el margen de maniobra que se deja tanto al director como al docente para encarar la enseñanza. Entonces, una cosa es concebir tanto al director como al docente, como a todos los miembros de la institución educativa, como meros aplicadores, y otra cosa es considerarlos como productores dentro de, digamos, ese contexto que es un diseño curricular que sí es prescriptivo, sin duda. Esto es así, digamos, pauta los contenidos que deben ser enseñados en cada uno de los grados. El tema es la mayor o menor flexibilidad que uno tiene y cómo lo encara. No, tal cual. A mí lo que me pareció con los ejemplos, que bueno, yo transité por varios diseños curriculares, desde de los cuantificadores a este, ¿no? Y en este sentido, lo que me parece que la ejemplificación o la presencia de algún material siempre tiene que ver con esto, justamente con la ejemplificación. Uno tomar, leer, criticar, ¿no? Analizar e ir, y digamos, que oriente, pero que oriente, no que prescriba. En ese sentido, por lo menos ese es a donde voy yo y apunto, pues si no sería, ya está, la receta está hecha. Claro, vamos por la misma línea y acá pareciera ser que la receta ya está hecha. De hecho, cuando se hablaba de Singapur, y en otro momento también hubo, nosotros lo llamamos enlatados, que venían de Brasil. Era el conjunto de materiales, porque también siempre se parte del material concreto y luego se va avanzando hacia lo abstracto. Y digamos que había que comprar todo ese pack que incluía los materiales, las guías de estudio, con las consignas y todo. Bueno, hacia eso era un poco la reflexión y que, digamos, la intención es que
desde nuestro rol como psicopedagogos, podamos, más allá del diálogo que tengamos con la escuela, que yo creo que es absolutamente necesario, con personal de conducción y con docentes que rodean al niño con el cual nosotros estamos trabajando, tener presente de qué se trata, cómo es esa enseñanza, ¿sí? Y, digamos, acá se produce un efecto paradojal, porque, digamos, nuestra concepción de enseñanza en el consultorio puede no coincidir con lo que está sucediendo en la escuela. Y entonces, estos chicos que nos llegan porque están en dificultades de aprendizaje, de golpe tienen que tratar de aprender cómo se enseña en la escuela, pero por otro lado nosotros le estamos enseñando de alguna otra forma, como para que puedan comprender aquello que no pueden atrapar, no pueden apropiarse en el ámbito escolar, y ahí tienen que hacer como un doble esfuerzo, ¿sí? Lo que sería parte del contrato didáctico que ocurre en la escuela con el contrato que ocurre en el consultorio. Bueno, esa es una de nuestras tareas bien complejas, siguiendo con la idea de complejidad. Suele ocurrir que cuando estamos frente a niños que están en dificultades, la idea que impera es, bueno, vamos a tratar de simplificarle un poco las cosas, vamos a partir de lo simple para luego llegar a lo complejo, ¿sí? Esto es, digamos, una idea que siempre está como muy, muy presente en nuestro trabajo. Y yo quisiera ponerla en cuestión, quisiera ponerla en duda, y para eso traigo unas palabras de Delia Lerner. Ay, sí. ¿Conoces, Elba, esto? Que dice, la concepción de la enseñanza que sustentamos supone una profunda modificación del paradigma vigente desde hace siglos en la escuela. Paso a paso y acabadamente debe ser sustituido por compleja y provisoriamente. Las negritas son mías, ¿sí? Complejamente por dos razones. Por una parte, porque el objeto de conocimiento es complejo y desmenuzarlo es falsificarlo. Por otra parte, porque el proceso cognoscitivo no procede por adición, sino por reorganización del conocimiento. Provisoriamente, porque no es posible llegar de entrada al conocimiento correcto, en este caso, al conocimiento que se tiene el objetivo de enseñar, solo es posible realizar aproximaciones sucesivas que van permitiendo su reconstrucción. Construir y conceptualizar la acción didáctica supone también marchar compleja y provisoriamente. No es posible desmenuzar el objeto de conocimiento para simplificar nuestra tarea. Tenemos que enfrentarnos con él globalmente y abordar todos sus aspectos al mismo tiempo, sin evadir la complejidad. Divino. Ahora uno piensa, ¿qué pasa cuando estamos frente a un niño que está en dificultades de aprendizaje? ¿Cómo manejarnos con esto de la complejidad? Y aquí quiero traer a Marie-Jeanne Perrin-Glorian, también de la escuela francesa, que ella en su tesis doctoral hace una investigación acerca del funcionamiento de los docentes en lo que ellos llaman el curso flojos, de alumnos flojos, o sea, de los cursos que están en dificultades. Y ella dice, ¿cómo encontrar problemas con suficiente complejidad y sin embargo abordables para que los niños que están en dificultades apliquen las nociones con sentido? Y dice así, la dificultad de reinversión de los alumnos es particularmente grande en el caso de situaciones complejas donde hay que identificar un problema conocido dentro de una situación donde intervienen otros elementos. Esto refuerza la idea de que se facilita el aprendizaje simplificando el problema, poniendo escalones intermedios. Otra vez el negrito es mío, la negrita es mía. Esto acarrea también, tanto entre los docentes como entre los alumnos, el deseo de recurrir lo más posible al aprendizaje de procedimientos de procesamiento estereotipados más tranquilizadores para ambos. Es una realidad que intentamos frente al niño que tenemos enfrente, recurrir, digamos, a donde sea, las herramientas que tengamos disponibles nosotras como para que se entienda lo que estamos intentando que comprenda, que, digamos, en otros contextos no logro hacerlo. Y en ese sentido caemos mucho en esto de atomizar, es decir, algo que es complejo, vamos a dividirlo en pequeñas partecitas en pequeños pasos para que lo pueda comprender. Y a veces eso termina siendo absolutamente contraproducente con lo que nos proponemos. Veamos esto que plantea otra vez Marie-Jeanne
respecto del pérdida de sentido por atomización de la tarea. Dice así: cuando el alumno no encuentra o no proporciona la respuesta esperada, el docente es llevado a plantear nuevas preguntas y a descomponer la tarea, lo que lo obliga a explicitar etapas intermedias que quedan casi siempre implícitas cuando los alumnos responden rápidamente. Esta introducción de etapas intermedias contribuye a hacer perder de vista el problema inicial a los alumnos que poco en la misma situación que se produce con la que pasa, ahí me pasó algo, que es similar un poco a la misma situación que se produce con la lectura. Es decir, si se lee un texto descomponiendo cada sílaba, se tienen dificultades para comprender el sentido. Del mismo modo, es difícil aprender el sentido y el interés de un problema cuando uno se ve obligado a descomponer demasiado la tarea. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el mensaje? Digamos que es algo que en realidad recurrimos bastante todos nosotros, digamos, con la idea de hacérselo más sencillo. Y a veces insistimos tanto en hacerle más sencillo al chico que tenemos enfrente algo que le está costando atrapar y entender, que terminamos, digamos, dejando desprovista del sentido y la esencia que tiene ese contenido que queremos que aprenda. Aquí traigo un ejemplo que es interesante, que es algo que sucede entre Joaquín, de 8 años, y su psicopedagoga a partir de un problema que tiene que resolver. El problema dice lo siguiente: se deben acomodar 21 libros en 3 estantes y que en cada uno haya la misma cantidad. ¿Cuántos libros se deberán colocar en cada estante? Este es el problema que tiene que resolver Joaquín. Joaquín no sabe cómo abordarlo. Entonces, vamos a ver el diálogo que sostiene con su psicopedagoga. Ella ofrece 21 tapitas, ¿sí?, representando los 21 libros, y le propone ordenarlas en 3 grupos. Joaquín va repartiendo y llega a colocar 7 tapitas en cada grupo, es decir, le organiza en la mesa los 3 grupos y Joaquín tiene que ir repartiendo como si fuera a repartir las cartas, los naipes de un mazo, que no hace falta tener ningún tipo de anticipación. Es decir, yo voy repartiendo entre los jugadores, cuando se acaba el mazo, ahí dejo de repartir. Es decir, no hay ningún control sobre lo que estoy haciendo, salvo uno a cada grupo, en este caso, cada uno de los 3 grupos, sucesivamente. Entonces vamos a ver el diálogo que se suscita con los materiales ya organizados sobre la mesa. La psicopedagoga dice: ¿y Joaco, cuántos quedan en cada grupo? 7 tapitas en cada uno, responde. Muy bien, entonces escribí eso en la respuesta. Bueno, ¿qué pongo? Lo que descubriste, señalando los grupos de tapitas, que si tenías 21 libros para poner en 3 estantes, marca cada uno de los grupos el tiempo que dice 3, ¿sí? Entonces podías poner... Joaquín no responde. Contá otra vez cuántas tapitas pusiste en cada grupo. Joaquín cuenta las tapitas y dice 7. Bueno, entonces, ¿qué tenés que poner en la respuesta? ¿7? Pregunta Joaquín. Claro, 7. Muy bien. Y escribe: puse 7. Se lo nota inquieto y finalmente pregunta a la psicopedagoga: ¿y los libros dónde están? O sea, este es un ejemplo en donde, digamos, se plantea un problema. Joaquín no está pudiendo entender qué es lo que plantea el problema. Y entonces la intervención en este caso es facilitar la comprensión a través de la representación de los elementos que plantea el enunciado con las tapitas, con el material concreto. Nosotros sabemos que el material concreto es algo a lo que nosotros apelamos muy frecuentemente como para ayudar a la comprensión de aquellas cuestiones que nos parecen que están como bastante lejos de poder ser atrapadas por parte de los chicos. Digamos, cuando hay dificultad en poder representarse mentalmente la situación que está planteando el problema, recurrimos en general al material concreto, a la representación gráfica. Lo que no tenemos que perder nunca de vista es que cuando nosotros trabajamos con el material concreto o pedimos que dibuje, no estamos hablando de una manipulación y que a partir de eso entonces se va a comprender la complejidad que no está pudiendo comprender de la sola lectura del enunciado.
Nosotros lo que tenemos que pensar es en la actividad intelectual que se despliega cuando se está utilizando ese material concreto. Es la psicopedagoga quien reinterpreta el problema y hace establecer esta relación entre los libros y las tapitas. Joaquín, en este caso, está aplicando, está obedeciendo lo que dice la psicopedagoga, pero para él no encuentra el sentido ni la relación que existe entre esas tapitas y lo que está planteando el problema. Es decir, la relación entre lo que está sucediendo ahí y el enunciado. Hace, reproduce, obedece, pero no, llegado el momento, cuando se le pregunta entonces la respuesta cuál es, que es una intervención bien interesante siempre que se resuelve un problema, porque, porque da cuenta de algún modo de la comprensión de lo que se hizo, ¿sí? Joaquín no puede responder. Y en ese caso, digamos, lo pongo como un ejemplo de una situación en donde se trata de, digamos, teniendo en cuenta esta cuestión de lo simple a lo complejo, digamos, se trata de simplificar alguna situación representándola con otro material y sigue quedando fuera la comprensión de la situación compleja, más global, y se pierde el sentido de lo que se está planteando. ¿Vamos bien por ahora? Bien. Algunas intervenciones posibles frente a los niños que están en dificultades, por supuesto que esto habrá que verlo al interior de cada uno de las situaciones y de los contenidos, ¿sí? Pero de modo general, uno podría pensar en pedirle a los niños que reformule lo que sí entendió del enunciado. Nosotros sabemos que muchas veces la actitud de los chicos es, no entendí. Bueno, ¿qué es lo que no entendiste? No entendí nada. Bueno, esto, partir permanentemente de lo que sí saben, ¿sí? Es decir, se trata de ayudar a expresar lo que sí comprendió, eventualmente iniciando el relato y dándole lugar a continuarlo. Por ejemplo, en este caso serían, bueno, a ver, acá se trata de libros, lo que está planteando el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuántos libros hay? Entonces, esta cosa de invitarlo a través del diálogo a ir como analizando lo que plantea la situación sin cambiarla, ¿sí? Sin quitarle el sentido que tiene. Releer el problema, esto hacemos mucho, ayudar a identificar la incógnita y los datos que se presentan, esto también hacemos mucho. Modificar los números en juego. Cuando hay alguna situación que resulta difícil, podemos probar con estas variables didácticas, así lo llamamos nosotros, que es cambiar los números, poner números que sean más pequeños como para que sea más fácil de representar mentalmente la situación, ¿sí? Una vez que bajamos los números, proponer que resuelva la situación y luego volver, si es posible, a pensar nuevamente en el problema original. Remitir a enunciados similares trabajados anteriormente para establecer relaciones con el nuevo problema. Esto es una característica muy común de los chicos que están en dificultades, de no poder establecer puentes, establecer relaciones entre lo ya aprendido y lo nuevo, ¿sí? Reconocer que cuestiones ya pudo haberse apropiado. La sensación es que uno tiene que empezar otra vez de cero. Y entonces, en ese caso, uno digamos, una de las propuestas es intentar que, digamos, todo aquello que sea trabajado, sistematizarlo de algún modo. Yo propongo siempre la presencia de un cuaderno durante el tratamiento, en donde se vayan registrando estas cosas, porque aparentemente la escritura en la clase de matemáticas no tiene como mucha prensa, y es fundamental. No solamente para ver cómo funcionan los distintos contenidos matemáticos en las distintas operaciones, no se escribe de la misma manera simbólicamente una suma que una resta, que una multiplicación y una división, sino el pedido de escritura para argumentaciones, ¿sí? Y en este caso, cuando uno va avanzando con los chicos, supongamos que estamos como tratando de que aprenda un repertorio de cálculo. Pensemos cálculos sencillos de sumas que dan 10. 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, ¿sí? Esto que lo podemos trabajar a partir de infinidad de juegos, diversidad de situaciones, que es un poco la idea, para que se pueda, digamos, apropiar de una noción. Es importantísimo, es imprescindible no ofrecer un único contexto, sino varios contextos en donde esa noción que queremos que aprenda cobre sentido. Entonces, una vez que esto está siendo aprendido, sistematizarlo, escribirlo, registrarlo en el cuaderno, como para que en la próxima situación
que se requiera de ese mismo saber, se puede recurrir a la escritura, cosa que otros chicos a lo mejor no pueden no necesitarlo. Pero esto no ocurre en general con los chicos que llegan a la consulta. Entonces, eso me parece que es un recurso bien interesante. Proponer que dibujen, ¿sí? Esto también, digamos, con cierta cautela, como decía antes, como con respecto a la utilización del material concreto. Cuando uno dice, bueno, no lo entiendo, a ver, dibújalo, a ver si lo entendés. Si no lo está entendiendo, no va a poder dibujar, ¿sí? Entonces, a lo mejor algunas intervenciones posibles pueden ser, mira, yo te presento 2 dibujos que tienen que ver con el problema. Fíjate cuál te serviría a vos para resolverlo. O, como se propone aquí, comenzar un dibujo y pedirle a ellos que lo continúen. ¿Por qué? Porque estamos pensando permanentemente que tanto el dibujo como la utilización del material concreto, como decías hace unos instantes, digamos, tienen relevancia en tanto y en cuanto desempeñen una función cognitiva, intelectual sobre eso que se está haciendo. ¿Sí? Detener el análisis en momentos parciales de la resolución para considerar la relación entre los cálculos realizados y el problema a resolver. Bueno, hasta acá, ¿qué es lo que averiguamos y qué falta averiguar? Es decir, establecer permanentemente esta relación entre el cálculo y el problema planteado. Ocurre algo singular cuando nosotros leemos un problema, ¿sí? En matemática, si estamos frente a un enunciado, lo que intentamos es inmediatamente identificar cuáles son los datos numéricos y la operación que nos va a servir para resolver la pregunta que nos está haciendo el problema. Entonces, los pasos serían los siguientes. Primero tenemos que pensar el problema en su contexto, cómo viene presentado. Después tenemos para resolverlo que descontextualizar eso y ya manejarnos con el campo de lo numérico. Si yo sé que en el problema de Joaquín tenía que repartir 21 libros en 3 estantes, voy a hacer, digamos, una división o alguna multiplicación que me permite pensar que si 7 por 3 es 21, entonces ya ahí, digamos, si yo tengo un repertorio disponible para resolver eso, puedo resolverlo por multiplicación, puedo resolverlo por sumas, puedo resolverlo por restas, es decir, de esos 21 voy sacando, ¿sí? De a uno y voy viendo cuántos voy conformando, que era la intención de la psicopedagoga en definitiva, ¿no? Digamos, voy quitando de esos 21 libros de a uno en 3 estantes y después cuento cuántos quedan. Es decir, hay diversidad de procedimientos. Cuando yo estoy pensando en cómo resolverlo, hay una suerte de descontextualización, ¿sí? Y cuando pido cuál es la respuesta, ahí hay una recontextualización. No sé si quedó claro esto, digamos, y es necesario volver a establecer esa relación entre, digamos, el cálculo y la situación que lo generó. ¿Sí? Digamos, habrían como 3 pasos. Primero el contexto de la situación como está planteada, entenderla, ¿sí? Apropiarse de eso, representarla mentalmente, luego resolverla, sin perder de vista lo anterior. No es que hay una disociación importante, pero sí el foco va a estar puesto en la operación, los pasos que yo debo seguir para resolverlo. Escribo el resultado de esa operación y después volver, digamos, a la respuesta en donde no es que estamos queriendo que los chicos escriban la respuesta completísima de acuerdo a cómo es la pregunta del problema, sino que sea que digan de qué se trata. Por eso, estos 7 ¿qué? ¿7 qué son? ¿Tapitas o son libros? El que puede responder, que Joaquín no pudo responder que son libros, implica que puede volver a establecer esa relación entre el cálculo que hizo y el problema. Los chicos que están en dificultades en general tienen cierta, digamos, aparecen ciertos obstáculos para poder volver a establecer ese puente. Y en ese caso nosotros permanentemente intentar intervenir repreguntando como para que pueda establecer esa conexión. Establecer relaciones entre... Seguimos con Quería las... hacer un comentario, Sí. capaz que viene al caso. Me pasó hace poquito en un diagnóstico en el verano con una nena de 5º grado que, bueno, yo le puse un problema de matemática y se tenía que resolver con división. Hizo perfecto el algoritmo, encima, o sea, como la modalidad francesa, todo hermoso, iba pensando, pero al final cuando le pregunté
bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Puso el resto. O sea, no sabía que la respuesta era lo que estaba en el resultado. No sé, me pareció que tiene que ver con lo que estabas diciendo. Absolutamente. Y una intervención posible en esos casos es, y aparte genial que pudo hacer bien el algoritmo, Sí, ¿sí? Que pudo comprender, digamos, esta relación entre dividendo, divisor, cociente. Bueno, es una vez que se hizo la cuenta, vamos a tomar el ejemplo de Amalia, es indicar en cada uno de los números, bueno, qué relación tienen con el problema. Digamos, señalar el dividendo, bueno, ¿y este número qué era? Digamos, flechita y escribimos, se trataba de ravioles y el divisor, quién eran las personas que los iban a comer, el cociente es cuántos ravioles cada uno, bueno, estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, es un poquitito como para ver el tema de estar estableciendo permanentemente esta relación. Sí, 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 muy, muy bueno el ejemplo, Amalia. Establecer relaciones entre problemas distintos, pero que se resuelven con la misma operación. Otra vez, esto de establecer nosotras ciertas relaciones, contarles, y para eso nuevamente el registro escrito de lo que ya se hizo. Mira, pero el otro día, ¿te acordás que resolvimos un problema parecido y nos sirvió hacer esta cuenta? ¿Sí? Esto, bueno, registrar conclusiones locales, provisorias y también generales. Hoy aprendimos que eh, no sé, supongamos, a ver, vamos a poner con el mismo ejemplo. Para sumar, yo puedo dar vuelta a los números y siempre voy a tener el mismo resultado. Pero para restar esto no sirve. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, una conclusión. No hace falta grandes teoremas matemáticos. Sí, algunas maneras de sistematizar algo que se trabajó, digamos, en la sesión y que queremos que quede un registro porque después lo vamos a reutilizar y sabemos que es algo complejo o que, digamos, incurre en un error recurrente. Leer conclusiones anteriores que se hayan registrado y sean pertinentes para la nueva resolución. Y bueno, hasta aquí analizando un poco posibles intervenciones en la clínica, teniendo en cuenta, digamos, esto como para pasar en limpio, digamos, el cuidado que hay que tener cuando intentamos simplificar algo, digamos, a los chicos que tenemos enfrente, porque nos parece que es muy difícil, que, digamos, no perder de vista cuál es el sentido que tiene eso que estamos presentando. ¿Sí? Bueno, hago una pregunta. Nosotros, porque a mí me gustaría dejar como un espacio también para preguntas, ¿sí? Y en ese caso tendría que cortar, supongamos, 15 minutitos antes. Sí, está bien, 15 minutos está bien. Bueno, voy a tratar de hablar más rápido. Vamos a ver. Vamos con la resta, ¿sí? Para poder pensar en intervenciones necesitamos conocer en profundidad un contenido. Eso como una cuestión general. Dentro de la didáctica de la matemática, voy a citar a Gerard Vergniaud, que él aporta la teoría de los campos conceptuales, ¿sí? Que él habla de los campos conceptuales como un conjunto de situaciones. Cuando habla de campo conceptual de estructuras aditivas, son todas las situaciones para cuya resolución hace falta utilizar sumas, restas o una combinación entre ambas. Y va a hablar de situaciones de estructuras multiplicativas refiriéndose a todos los problemas, a todas las situaciones que se puedan resolver por multiplicaciones, divisiones o una combinación entre ambas. Lo interesante de Vergniaud es que en realidad él era psicólogo y lo que hace es estudiar, digamos, cómo algunas estructuras de problemas generan mayor dificultad por parte de los niños en su resolución, ¿sí? Entonces, esto es lo que les propongo, que analicemos, digamos, este conjunto, digamos, de lo que significa el trabajo con las operaciones y después centrarnos en la resta y ver, digamos, algunas alternativas posibles, digamos, ver los diferentes sentidos, por un lado, y por otro lado, las complejidades que cada uno tiene. Seguimos hablando de la complejidad. Entonces, plantear la construcción de sentido en el campo de las operaciones requiere la consideración de varios aspectos que comprometen la construcción de significados. Por un lado, diversos tipos de problemas.
Cuando hablamos de una misma operación, tenemos que pensar que no tiene un único sentido, ¿sí? No es lo mismo cuando hablamos de la suma de un problema que sea de agregar o de reunir, ¿sí? Una cosa es decir, tenía 3 caramelos, compré 5 más, ¿cuántos caramelos tengo ahora? Estoy agregando elementos a una conexión. Y otra es decir, tengo 3 caramelos de menta, 2 de frutilla, ¿cuántos caramelos tengo en total? Son 2 problemas que se resuelven por sumas, por poner un ejemplo así muy sencillo, pero que implica sentidos diferentes. Y vamos a ver que también complejidades diferentes. Procedimientos y recursos de cálculo. O sea, digamos, poner el foco en la construcción de un repertorio de cálculo que se tenga disponible de cada una de las 4 operaciones y, a su vez, avanzar en la construcción del algoritmo de cada una de ellas. Estudiar las propiedades que caracterizan a las operaciones. Yo hace un ratito había puesto el ejemplo de una conclusión posible para sacar que tenía que ver con la propiedad conmutativa, ¿sí? Es decir, cuando decimos cambiando el orden de los números, para nosotros va a ser los sumandos, no cambia el resultado sigue siendo el mismo. Ahí estoy hablando de una propiedad. No significa que desde los primeros años de la escolaridad yo mencione, explicite que se trata de la propiedad conmutativa, pero sí desde los primeros años saber que a mí me conviene a veces dar vuelta a los números porque voy a obtener el mismo resultado. Es decir, si tengo que sumar 3 más 18, y bueno, me conviene guardarme el 18 y agregarle 3. Y sé que esto no va a cambiar, cosa que no ocurre en la resta. Y, por último, las formas de representación y las escrituras matemáticas, que son inherentes a cada una de las operaciones y que son bien distintas en cada caso. La situación, o sea, la comprensión varía según, y vamos a adentrarnos ahora a los distintos tipos de problemas de restas, ¿sí? Nunes y Bryan hablan de problemas que también, tomando a Vergniaud, digamos a la clasificación que hace Vergniaud, hablan de problemas en los que hay transformaciones y problemas en los que hay relaciones entre medidas estáticas. Los problemas de que hablan de transformaciones son problemas en donde hay una sucesión temporal, hay una acción involucrada. En el ejemplo que planteaba recién, el tema de los caramelos, yo puedo decir, tenía 5 caramelos, comí 3, ¿cuántos tengo ahora? ¿Sí? Ahí hay una transformación, hay una acción diferida en el tiempo y después obtengo un resultado. En el otro caso, en el otro tipo de situación, que habla de relación entre medidas estáticas, aquí no hay acción. Y dentro de este conjunto, digamos, de problemas, tendríamos problemas que son los de comparación y los de relación parte-todo o complemento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor. En los que hay una transformación involucrada, hay, como decía Vergniaud, un estado inicial, es decir, hay una cantidad inicial. Sobre esa cantidad ocurre una transformación que puede ser positiva o negativa. Recuerden que hablábamos de las estructuras aditivas como los problemas que podían resolverse por suma o por resta, por una combinación de ambas, y un estado final, ¿sí? Que es la nueva cantidad a la que se llega luego de aquella transformación. Ahora, teniendo en cuenta esta estructura de problema, vamos a ver que hay distintas complejidades posibles, de acuerdo al lugar de la incógnita. El problema típico es, bueno, todos los problemas que traigo obviamente están como bastante desactualizados con los precios, sin duda, ¿no? Cuando uno dice, Mariela fue a la verdulería, vamos a abstraernos un poco de eso y vamos a pensar que gastó 7 pesos en una banana, Mariela. Mariela fue a la verdulería con 45 pesos, gastó 7 pesos en una banana, ¿cuánto dinero le quedó? Aquí el estado inicial serían los 45 pesos con los que fue a la verdulería Mariela. La transformación es lo que gastó y se está preguntando por el estado final, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo el lugar de la incógnita y quiero ponerlo en la transformación? Vamos a pensar exactamente en la misma situación, que es sumamente sencilla, pero yo puedo decir, Mariela fue a la verdulería con 45 pesos, compró una banana y le quedaron
38 pesos, ¿sí? Y pregunto, ¿cuánto gastó en la banana? La estructura del problema es la misma, pero habiendo cambiado el lugar de la incógnita, lo convierto en algo mucho más complejo para ser resuelto. Investigaciones han demostrado que cuando la incógnita está en el estado final, es muy sencillo para los chicos resolverlo, ya sea en situaciones de suma como de resta, ¿sí? Cuando movemos la incógnita, la transformación, ya se complica más, y cuando ponemos la incógnita en el estado inicial, más aún. Uno podría transformar este problema diciendo: Mariela llevó plata a la verdulería, gastó 7 pesos en una banana y le quedaron 38. ¿Cuánto dinero llevó? ¿Sí? Estoy haciendo como un poco rápido, no sé si me siguen. ¿Estamos bien? Bien, entonces, aún, ¿qué es lo que nos aporta Bernio y que después toman Nunes y Bryan? En la misma estructura de problemas, si yo cambio el lugar de la incógnita, voy a generar mayor o menor dificultad en la resolución. Y además, este tipo de estructuras de problemas dan lugar a 6 problemas, porque yo puse como ejemplo de resta, pero también puede ser la transformación positiva, ¿sí? Corriendo el lugar de la incógnita en los 3 lugares, en estado inicial, en la transformación y en el estado final. Vamos a ver cómo resuelve Julieta de segundo grado un problema de este tipo, que es el mismo que acabamos de analizar recién, y se le pide que no olvide escribir todas las cuentas, porque esto es un tema, digamos, hay como circulando permanentemente la idea de que en matemáticas si se escribe menos es más inteligente, y esto no es así. Digamos, el valor de la escritura en la clase de matemáticas es algo que debemos ponderar porque requiere un saber específico, ¿sí? Fíjense, ¿cómo resuelve Julieta? Dice 45 menos 7 es igual a 38, pero cuando se le pregunta cómo lo piensa, ella escribe 45 menos 5 es 40 y 40 menos 2 es 38. Es decir, y aparte une el 5 con el 2, que es lo que le da el 7 de acá, ¿sí? O sea, ¿por qué Julieta puede hacer esto? Porque ella ya cuenta con un repertorio que sabe que el 7 lo puede desarmar en 5 y en 2. Y que para resolver esto le conviene desarmarlo, porque le facilita el cálculo, hacer primero 45 menos 5, que me da 40, siempre y cuando ya tenga en su repertorio restas de números cuyo resultado de un número redondo, supongamos, sería como 45 menos 5, 47 menos 7, 49 menos 9, ¿sí? Saber que todos esos dan 40, digamos, y esto es condición para que Julieta pueda hacer esto. ¿Está bien? En este tipo de situaciones, la suma está vinculada a una cantidad que aumenta y la resta a una cantidad que disminuye. El tipo de números involucrados, su tamaño, la distancia entre ellos, pueden generar menor o mayor nivel de dificultad, pero esa dificultad está en general asociada a la resolución del cálculo y no a reconocer la operación como tal, ¿sí? Dentro de este tipo de situaciones, las que sí suelen traer mayores dificultades a los niños son aquellas en las que hay que averiguar el estado inicial anterior a la transformación o la transformación misma. Esto es una sistematización de lo que veníamos viendo recién con el ejemplo. Según señalan Nunes y Bryan, recopilando resultados de diversas investigaciones, este tipo de situaciones en las que se aplica una transformación a una cantidad sumándole o restándole y la incógnita en el estado final, los niños y niñas resuelven en general con la misma proporción de aciertos y errores, tanto cuando se trata de suma como cuando se trata con de una resta. Existen otras situaciones en la suma y la resta que representan distintos niveles de dificultad para los niños pequeños. Y aquí vamos a avanzar sobre los problemas parte y todo, que tiene que ver con estado, ya no hay transformación, y las situaciones comparativas. Vamos a ver a Julieta otra vez cómo resuelve este problema. Manuel cocinó galletitas de limón y de chocolate. Hizo 28 galletitas. Si 20 son de limón, ¿cuántas son de chocolate? ¿Se entiende un poco la diferencia entre este tipo de problemas y el anterior? Acá no hay una transformación de un estado inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Julieta? Toma el 28, de ahí desglosa el 20 galletitas que son de limón, y esto, Amalia, es un poco lo que decíamos antes respecto de la división, de poner en cada número qué relación hay entre ese número y el problema.
digamos, Julieta lo está haciendo. Fíjense que aparte aparece el 28 redondeado, el 20, se ve que hubo un trabajo previo respecto de la identificación de los datos que nos da el problema. Entonces, aclara, 20 son de limón, 8 de chocolate, ¿sí? Porque son 28 en total y la respuesta es, de chocolate son 8 porque 20 son de limón. Así responde ella. Las situaciones que implican relaciones entre medidas estáticas son, digamos, tienen que ver con el ejemplo que planteamos recién. Pero aún tratándose de este tipo de situaciones, podemos variar la complejidad como lo hacíamos recién con las de transformación. ¿Cómo? Moviendo el lugar de la incógnita. Si yo digo, Cecilia tiene 23 libros en su habitación, 8 sobre la cama y el resto sobre un estante. ¿Cuántos libros tiene sobre el estante? Aquí estamos dando el valor total de la colección y el de una medida, o una parte, o un estado. Y lo que tienen que hacer es averiguar la otra medida. En ese caso, el problema es más complejo. Ahí suelen aparecer diferentes confusiones para resolverlo. ¿Qué suele ocurrir? Que los chicos suman esos dos valores que están allí. Vamos a ver algunos ejemplos. En la biblioteca hay 350 libros de cuentos y de poesía. Si los libros de poesía son 100, ¿cuántos son libros de cuentos? O sea, la estructura es exactamente la misma que veíamos recién. Es una composición de estados donde se da el valor del estado final, es decir, digamos, la composición de esos estados, que son los 350 libros. Parte de esos libros son 100 y que son los de poesía y se pregunta por los de cuentos. Aquí vemos una resolución que es muy típica, como decía recién, en donde se suman esos números. Da 430. ¿Sí? Otro ejemplo en donde esto ocurre, que se les plantea a 28 alumnos, de ellos 13 son varones, ¿cuántas son mujeres? Y lo suman en lugar de restar. Entonces, cuando la incógnita está en el total reunido, es fácilmente comprendido como un problema en el que se suma. Es decir, en el problema anterior yo podría haber dicho, hay 100 libros de poemas y 250 de cuentos, ¿sí? ¿Cuántos libros hay en total? Esto no reviste ninguna dificultad por parte de los alumnos. Juntan las dos colecciones y obtienen el total. Eso cuando la incógnita está en el total reunido, digamos. Dicen, es probable que los niños y niñas comprendan que todo lo que están haciendo al sumar las partes es contar la totalidad de elementos, porque así es como los pequeños realmente resuelven problemas de tipo aditivo. La suma de las partes es, en ese sentido, una extensión directa de contar, ¿sí? Cuando la incógnita está en una de las partes, que era el caso que veíamos recién, resulta más difícil para los niños reconocerlo como un problema en el que se puede restar. O sea, siguen extendiendo la suma para resolver este tipo de situaciones. Y nos van a aportar ellos, no existe una relación inmediata entre contar y encontrar el valor de una parte cuando se conoce la otra y el todo. Se requiere una transformación intermedia, que es quitarle el subconjunto conocido al todo. Es decir, esto que los chicos hacen como una extensión de un procedimiento que les resultaba eficaz para la suma, vuelven a hacerlo para la resta, pero aquí sin éxito. Otra vez traemos a Delia Lerner, ¿sí? Ella presenta en su libro La matemática en la escuela, aquí y ahora, un material ya histórico, presenta dos dibujos de canastas con huevos y dice, ¿cuántos huevos más hay en la cesta A que en la cesta B? Es una investigación que ella está haciendo y entonces dice, el niño responde, en la A, porque aquí hay 3. O sea que no está respondiendo a la pregunta de inicio, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos huevos más hay en la cesta A que en la B? El niño contesta, ¿qué cantidad hay en la cesta B? Le pregunta, ¿pero qué es lo que te preguntan? Esta tiene poquito, señalando la B, y esta tiene más, señalando la A. ¿Cuál es la pregunta del problema? Repite todo el problema y dice, en la A hay más huevos porque aquí hay 3 y en la A hay 7. ¿Cuántos más hay? Aquí hay 7 y aquí hay 3. Es decir, no se lo puede mover al niño de esto. Y uno se pregunta, ¿este chico tiene problemas de aprendizaje? ¿Cómo se lo ayuda? Y en realidad
la interpretación y el análisis que se hace sobre este tipo de problemas cuando comienzan es otro. Dice, para nosotros la pregunta planteada indica que hay que encontrar la diferencia entre la cantidad de huevos de una y otra canasta. Los niños la interpretaron de otra manera. Para ellos se trataba simplemente de indicar cuál de las dos canastas tenía la mayor cantidad de huevos. ¿Sí? Interpreta otra cosa, a pesar de que se vuelve a leer. El chico lo repite, pero sigue interpretando lo mismo. ¿Por qué ocurrió esto? Evidentemente, no porque los niños no supieran restar, ya que muchos de ellos se habían revelado capaces de hacerlo a resolver el problema anterior, un problema de transformación negativa que habían tomado. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que este enunciado se refiere a una situación que difiere mucho de la precedente, ya que no se trata de quitar. El sentido nuevo de este problema de resta es lo que dificulta la comprensión de lo que está planteando el enunciado y de su resolución. Dentro de este conjunto de problemas, tenemos los problemas que implican una comparación, ¿sí? Que son los que se cuantifica la diferencia entre dos cantidades. Supongamos, fulanita tiene 10 años, menganito tiene 8, ¿cuántos años le lleva fulanita a menganita? Vamos a poner el ejemplo que está aquí mejor. Ariel tiene 10 figuritas y Esteban tiene 8. ¿Cuántas figuritas más tiene Ariel que Esteban? La incógnita está puesta en la comparación. Volvemos al análisis que veníamos haciendo. Un mismo tipo de problema, una misma estructura de problema, de acuerdo al lugar donde tenga la incógnita, puede generar mayor o menor dificultad en su resolución. Entonces, en este caso, se está preguntando por la diferencia. Pero allí hay una palabrita que nos genera un obstáculo, que es cuántas figuritas más tiene Ariel que Esteban. Y los chicos muchas veces ven el más y dicen, entonces hay que sumar. Las investigaciones sobre este tipo de problemas nos indican que cuando se pregunta por la diferencia entre ambas cantidades, resultan situaciones difíciles de resolver para los niños, para todos los niños, ¿sí? Frente a la pregunta, ¿cuántas más figuritas tiene Ariel que Esteban? La respuesta equivocada típica suele ser dar el número del conjunto con más cantidad o sumar ambas cantidades. Es decir, como el ejemplo que veíamos antes de las canastas de Delia Lerner, o directamente sumarlo. En los problemas de transformación en los que se agregan o quitan cosas, los niños pueden averiguar fácilmente qué acciones necesitan realizar para resolver un problema con, por ejemplo, bloques o dedos. Las acciones ejecutadas en los objetos simbólicos son análogas de aquellos que se realizarían con los propios objetos. Sin embargo, cuando los problemas implican comparaciones estáticas, el vínculo con la situación y la operación sobre los objetos simbólicos no resulta tan evidente porque no se agrega ni se quita nada de ninguno de los dos conjuntos. Es decir, lo que antes facilitaba la resolución, ahora ya no está presente. Y ellos lo que proponen, y aquí viene un poco el kit de la cuestión, para pensar nuestras intervenciones también, un cambio en la forma de hacer la pregunta del problema. El problema original era, Ariel tiene 10 figuritas y Esteban tiene 8, ¿cuántas figuritas más tiene Ariel que Esteban? Cambiarlo por, ¿cuántas figuritas hay que darle a Esteban para que tenga la misma cantidad que Ariel? ¿Se entiende la diferencia entre una pregunta y la siguiente? Se ha podido confirmar, dicen Nunes y Bryan, que los problemas de igualación, así lo llaman ellos, es decir, en lugar de comparación y de cuantificar la diferencia, ellos, como cambian la pregunta, ¿sí?, los llaman problemas de igualar. ¿Cuánto tengo que darle a Esteban para que tenga la misma cantidad de? ¿Sí? Entonces dice, se ha podido confirmar que los problemas de igualación resultan fáciles a los niños y niñas de 6 y 7 años, mientras que los problemas de comparación les resultan difíciles. O sea, la estructura del problema sería la misma, lo que cambia es la pregunta. Mariano tiene 38 figuritas, Martín tiene 38 figuritas, Mariano tiene 25. ¿Cuántas figuritas más tiene Martín que Mariano? Típico, acá suman, escriben la respuesta y no les hace ruido, ¿sí? Cuando se está preguntando por la diferencia. Esto es muy común, seguramente ustedes lo vieron muchas veces, ¿sí?, en las producciones de los chicos. Volvemos al problema de las canastas. Seguramente, si el mismo problema se hubiera planteado de otra manera,
la interpretación de los niños hubiera sido más cercana a la nuestra. Si hubiéramos preguntado, por ejemplo, cuántos huevos le faltan a la canasta B para tener la misma cantidad que la canasta A, es decir, está como repreguntando a partir de una idea de igualación, o mejor aún, cuántos huevos hay que agregar a la canasta B para que tenga la misma cantidad que la A, es posible que los niños hubieran utilizado la estrategia consistente en el complemento. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Estructuras de problemas que son complejas, que uno, a partir de nuestras intervenciones, podemos facilitar la comprensión, ¿sí? Cuando la pregunta cambia de una comparación a una pregunta de igualdad, los escolares dan respuestas acertadas. Les ayuda a pensar en un procedimiento para obtener una respuesta. Errores más comunes al restar. Cuando una cifra del minuendo es... Ahora vamos a meternos un cachitito en el algoritmo. Hasta ahora veníamos hablando de los diferentes sentidos de problemas de resta. Nos metemos ahora un poquitito en el algoritmo de la resta y los errores más comunes. Estamos muy en tiempo, así que fijémonos cómo Termino hacemos esto, ¿sí? Como para meter algo de esto. para algo. Dale. No sé, ¿cómo hacemos? Termino acá, ¿sí? Indicando como 3 errores muy comunes para la resta, que es cuando el número de arriba es menor que el de abajo, no se puede restar, entonces lo indican con un 0, como en el caso de este 74 menos 28. Invierten los números, como no puedo hacer 4 menos 8, entonces hago 8 menos 4, y esto es una extensión de la propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? Que para la suma era exitoso, y otra de las cuestiones que tiene que ver también con la enseñanza es descomponer ambos números y restan todos al primero, que es extensión de la propiedad asociativa aprendida para la suma que servía. Es decir, para 74 menos 28 yo desarmo el 74 en 74, el 28 en 28, pero después todo esto lo resto al 70, cuando en realidad el 4 no debería ser restado. Me callé la boca. Bueno, traté de hablarlo rápido, pero fue muy complejo. Bueno. Ahí vamos. No, más que todo para que haya un ratito para intercambio, preguntas, comentarios. Sí, absolutamente. Pido disculpas que me pasé, pero en realidad me parecían importantes estos 3 momentos del encuentro. Sí, La complejidad en cuanto a los enfoques de enseñanza y que esto es presente, actual, que nos está pasando, que va a atravesar el consultorio, por supuesto. Digamos, poner el acento en alguna de las dificultades de aprendizaje, y lo que se intenta es simplificar y terminamos como generando el efecto totalmente opuesto al deseado, porque lo atomizamos tanto que lo dejamos sin sentido. Y por último, enfocar en un contenido particularmente complejo como es la resta, y entender que hay algunas intervenciones que podrían facilitar la comprensión cuando sabemos que eso trae dificultades. Eso es un poco una síntesis apretada de todo lo que pasó recién. Bueno, escucho comentarios, preguntas, aportes, como quieran. Y perdón porque sí, estamos un poco pasados. Yo pensaba, mientras vos ibas desarrollando, digamos, todas estas alternativas y posibilidades de intervenciones, ¿no? En el campo de la clínica, cuando hay pensamientos o formas, ¿sí? Muy rígidas en los chicos que tienen poca movilidad o plasticidad, ¿no? Cuando prevalece, ¿no? Algún tipo, siempre recuerdo brevemente una pacientita que tenía que tenía una cuestión predominante de descarga para todas sus producciones, y hacer una cuenta era terrible porque no podía ordenar, o sea, entonces no podía ordenar nada. Y digamos, y cómo esto tenía impacto en poder otorgarle a los números un valor posicional, que de hecho la intervención era trabajar con estructuras de apoyo para que pudiera medianamente andamiarse, ¿no? Y me quedaba pensando en esto, en estos niños que por ahí la resta, con todo lo que significa para un chico y su impacto en la subjetividad restar. En este sentido pensaba, ¿no? Esta relación, más allá de la disponibilidad para, digamos, modificar las intervenciones. Sí, Ana, cuando hablas de estructura de apoyo, vos dijiste, no sé bien a qué te estabas refiriendo.
Claro, sí, concretamente yo para un examen, o sea, el algoritmo lo resolvía, pero para un examen le hablé con el equipo de orientación y le mandamos la hoja ya con un formato, digamos, con un cuadrado, digamos, en la hoja estaban marcadas las decenas, las unidades y las centenas para que ella pudiera ubicar los números, porque era tal el desorden, digamos, esto tenía un anclaje en toda su conflictiva, digamos, intersubjetiva. Entonces, con esto ella podía, y habíamos convenido con la escuela de que esto iba a ser la hoja en la cual ella iba a resolver los algoritmos de matemática, que necesitaba esto, porque sola no lo podía hacer. Esto de ordenar el valor posicional de los números. No porque no los comprendieran ni que el algoritmo tampoco, ¿no? Sino que era esta cuestión que la atravesaba ella en todo en todas sus producciones. A eso me refería, concretamente. Perfecto, digamos, algo interesante de lo que estás contando es que vos decís que ella comprende. O sea, la dificultad que tiene es en el orden, pero comprende el valor de posición de las cifras dentro del número y uno, digamos, desde afuera, porque a veces ocurre algo diferente, Ana, que es que uno intenta como estructurar desde afuera algo que para ellos no tiene sentido. Digamos, cuando uno pone las columnas, y para ellos da igual que esté en una columnita en la otra y lo vemos en los resultados, pero bueno, no es el caso, con lo cual creo que estamos en una situación bastante favorable, si es que hay comprensión y lo que está faltando es como una organización que uno se la brinda desde afuera a través de diferentes recursos y bienvenido, digamos, el contacto con la escuela que apoye esto, ¿no? Sí, en ese sentido la escuela fue muy permeable y comprendió, pero trabajamos mucho sobre, digamos, justamente la intervención psicopedagógica estaba puesta en este lugar, ¿no? En esta desorganización psíquica que ella manifestaba en todas sus producciones. Entonces la escuela abrió el juego, pero es difícil a veces llegar a la escuela con este tipo de intervenciones. Sí, ¿estamos de acuerdo? Gracias, Ana. Ahí están pidiendo bibliografía. ¿Cómo se las puedo acercar? ¿Puedo mandarles un mail y después ustedes lo difunden, André o Amalia? No sé Sí, cómo. sí, 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 hacemos sí. así. Perfecto, yo me comprometo a enviarles listado de bibliografía. Con mucho gusto. Ahí ama el equipo. ¿Preguntas? La muchachada que está ahí. Silenciosa la muchacha. Hola, pues, ¿qué tal? Buen día. Quería hacer quizás como que me quedo con Graciela, gracias por tu clase, pero porque me llevo como muchas preguntas, muchas dudas, más inquietudes aún, ¿no? Para pensar y repensar. Y pensaba sumar a la complejidad de la que estuvimos hablando, este trabajo casi artesanal, ¿no? Del acompañamiento nuestro, de nuestro rol, ajustando, acompañando, andamiando, ¿no? Un poco esto de acuerdo al perfil de cada paciente, cada niño, cada niña, su modalidad de aprender, ¿no? Recursos que necesitan desde lo visual. Pensaba en estas dos cuestiones, la complejidad del lenguaje, ¿no? También, tener en cuenta también, ¿no? Los recursos lingüísticos también que tienen nuestros pacientes en cuanto a comprender desde lo verbal, ¿no? Pensaba también obviamente el lenguaje escrito, pero ya como un bagaje, ¿no? De su desarrollo de lo lingüístico. Y después, esto porque me toca quizás cerca, yo soy docente a nivel superior de formación docente, ¿no? También esta complejidad, ¿no? De futuros docentes, ¿no? De apropiarse a las nuevas didácticas, a las nuevas formas de intervención, de enseñanza, de paradigmas, donde también vienen con sus propios recorridos, ¿no? De un aprendizaje que quizás me pongo yo, ¿no? En mi lugar, ¿no? Más mecánico, repetitivo, memorístico. Y esto del aplicar a lo cultural, a las situaciones cotidianas. Bueno, me llevo todo esto, así que gracias. Sí, yo pienso, Eugenia, a partir de lo que estás diciendo, que cuando hablas de nuestras intervenciones que tienen que ser artesanales, son únicas con cada niño que tenemos en el consultorio, esa es la parte de producción nuestra. ¿Mm?
Eso es algo que ocurre de una manera diferente cada vez. Y sería bueno por ahí Sí, para sistematizarlo mí también, digamos. que esto que acaba de decir Eugenia de la intervención artesanal es la mirada clínica. Absolutamente, de Eso acuerdo. es lo que hace la distinción, Mm, ¿no? Con el docente, es la mirada clínica. Totalmente. Bien, bien. Claro, pero que la podemos hacer conociendo de didáctica y conociendo de ese objeto de conocimiento. Si no, es medio al tuntún, porque Tal o uno cual. termina usando cosas que uno aprendió, que uno recuerda. Por eso nos parece interesante siempre convocar a Graciela, por lo menos en la parte de matemática. En nuestro equipo es muy consultada, porque bueno, hay que conocer de estas complejidades, ¿no? ¿Qué tipo de problemas proponemos? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Dónde está la incógnita? ¿Qué intervención? Porque desde ese conocimiento podemos leer las producciones de los chicos y en consecuencia armar desde esa lógica, que esa lógica muchas veces es bien, bien particular de ese niño y cómo ese niño lo pensó. Pero hay que saber a qué responde esa lógica, porque el chico no lo va a poder explicar probablemente, sino con acciones mismas o con lo que dibuje, con lo que arme como cuenta o como problema. Ujú. Sí, me parece interesante también en estas cuestiones, digamos, pues yo en un momento puse, digamos, de problemas de enseñanza o de las cuestiones de la enseñanza, ¿no? Este niño que responde a una lógica, ¿no? Tiene su lógica, pero es una lógica contextualizada en relación a determinadas intervenciones o no en el aula. Eso es importante también, digamos, por eso lo de la didáctica siempre me parece interesante traerlo. Bien, bien. Elba, estás muteada, ¿eh? No me deja, ahí está. Gracias, Graciela. Gracias, gracias, gracias. Me encantó la clase, y repensar todo. Y sumo a lo que decían todos ustedes también, digo, me quedo mucho, mucho, mucho pensando en partir de cómo piensa el niño cada una de las situaciones, o la niña cada una de las situaciones, y es el trabajo metacognitivo. Recuerdo trabajar como maestra en su tiempo y después en la clínica, que es diferente, como decía Ana Laura también, por supuesto, pero preguntarle al niño, bien, ¿cómo lo pensaste? Y se quedan como duros, ¿no? Y ahí cómo puede ser la intervención para poder, y ahí el trabajo desde lo lingüístico también, a ver cómo lo pensó, y el registro en el cuaderno, que quede como institucionalizado, como validado, y que lo comparta con otros niños, y así un trabajo sociocognitivo también, ¿no? Desde Vygotsky pensando. Me pareció re interesante, la metacognición en esto me parece que está genial. Elba, vos sabés que esto estás poniendo el foco en algo que me parece crucial, porque en general es algo que se exige en la escuela, pero nunca se enseña. Claro, El claro. poder explicitar como uno lo pensó, ¿sí? Es algo que en general cuesta. Sí. Y poner en palabras, digamos, una intervención posible nuestra es, a ver, si, frente a una resolución, ¿habrás pensado de esta manera? Empezamos a darle letra a nosotras, darles opciones. ¿Lo pensaste de esta manera? O a lo mejor de esta otra. Vos sabés que el otro día un chico, cuando tuvo que resolver esto, lo pensó de esta, viste, siempre recurrimos a Siempre. alguien como para que pueda ser discutido y cuestionado, ¿no? No es Sí. un aporte nuestro como psicopedagogas, como profesionales, sino hay un alguien, un otro, que lo pensó así. ¿Vos lo pensaste de la misma manera? Vamos a escribirlo. Pero, o sea, no se les puede pedir que escriba cómo pensó algo cuando no se le enseñó cómo explicarlo. Y Claro, ocurre algo interesante, que es que a lo mejor que cuando los chicos utilizan procedimientos más primitivos de resolución, pueden explicar mejor, porque pueden reconstruir más fácilmente lo que hicieron. Si para resolver un problema alguien recurre a los dedos, ¿sí? Uno dice, bueno, como decía al principio, ese juego de la caja donde se ponen 5 tapitas y después 2 tapitas más, ¿sí? Bueno, yo puse 5 dedos por las primeras 5 tapitas, después agregué 2 tapitas más y conté. Entonces, reconstruir la acción es diferente que el que tiene que reconstruir un razonamiento. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Y porque me enseñó mi papá, porque me lo dijo mi tío, porque me dijo mi hermana, porque yo sé que es así, lo pensé con la cabeza, ¿sí? Hay muchas veces cuando le dicen, bueno, pero a ver, escribí cómo lo pensaste, entonces hubo una vez un niño que escribió, dibujó una cabeza, ¿sí? Con el globito de estar pensando,
Digamos, vos querés que yo te escriba, ¿cómo? Bueno, lo pensé con la cabeza. Bueno, escribía dentro del globito, ¿cómo es eso? ¿Qué estuviste pensando? Pero hace falta enseñarlo. Y ahí eso también tiene que ver con nuestra intervención. Gracias, muchas gracias. Y gracias al CESAC. A vos, Silva. Bueno, tenemos que ir cerrando, me parece, a ver qué hora estamos. Sí, estamos pasadas 10 minutos. Bueno, te súper agradecemos, Gra, siempre tan clara, con tanto aporte y aportándonos además sobre las intervenciones, que bueno, era el objetivo de este curso, y nos aportaste un montón en ese sentido de perspectivas para intervenir, así que mil gracias. Buenísimo. Y Bueno, gracias besito a todas y Betina y todas. a Nomi, que las veo por ahí. Y a todas. Sí, están Chau, chau. por ahí. Gracias a ustedes. Gracias. Beso, gracias. Chau, chau. Beso. Chau, chau. Gracias.